Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video en el canal Cuenteando. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del libro El túnel de Ernesto Sábato. Hoy vamos a leer el capítulo 23 y 24. Ya les di una revisadita, no lo he leído aún, pero el capítulo 23 es muy cortico y el capítulo 24 está justo, o sea, para que el video no quede tan largo. Así que nada, espero que se pongan cómodos y cómodas, tráiganse como siempre les digo, un vasito de agua, un café, un té, una aromática, un vino, solamente para los que son mayores de edad. Y nada, vamos a empezar con esta lectura, ¿de acuerdo? Así que, digamos el libro en cuestión. Capítulo 23. Como dije, cuando desperté estaba en medio de la habitación, de pie, bañado en un sudor frío. Miré el reloj, eran las 10 de la mañana. Corrí al teléfono, me dijeron que se había ido a la estancia. Quedé anonadado. Durante largo tiempo permanecí echado en la cama, sin decirme nada, hasta que resolví escribirle una carta. No recuerdo ahora las palabras exactas de aquella carta, que era muy larga, pero más o menos le decía que me perdonase, que yo era una basura, que no merecía su amor, que estaba condenado, con justicia, a morir en la soledad más absoluta. Pasaron días atroces sin que llegara la respuesta. Le envié una segunda carta y luego una tercera y una cuarta, diciendo siempre lo mismo, pero cada vez con mayor desolación. En la última decidí relatarle todo lo que había pasado aquella noche que siguió a nuestra separación. No escatimé detalle ni bajeza, como tampoco dejé de confesarle la tentación de suicidio. Me dio vergüenza usar eso como arma, pero la usé. Debo agregar que mientras describía mis actos más bajos y la desesperación de mi soledad en la noche, frente a su casa de la calle Posadas, sentí ternura para conmigo mismo y hasta lloré de compasión. Tenía muchas esperanzas de que María sintiese algo parecido al leer la carta y con esa esperanza me puse bastante alegre. Cuando despaché la carta certificada, estaba francamente optimista. A vuelta de correo llegó una carta de María, llena de ternura. Sentí que algo de nuestros primeros instantes de amor volvería a reproducirse, sino con la maravillosa transparencia original, al menos con alguno de sus atributos esenciales, así como un rey es siempre un rey, aunque vasallos infieles y pérfidos lo hayan momentáneamente traicionado y enlodado. Quería que fuera a la estancia. Como un loco preparé una valija, una caja de pinturas y corrí a la estación de Constitución. Capítulo 24. La estación Allende es una de esas estaciones de campo La estación Allende es una de esas estaciones de campo con unos cuantos paisanos, un jefe en mangas de camisa, una volanta y unos tarros de leche. Me irritaron dos hechos, la ausencia de María y la presencia de un chofer. Apenas descendí, se me acercó y me preguntó, ¿Usted es el señor Castel? No, respondí serenamente. No soy el señor Castel. Enseguida pensé que iba a ser difícil esperar en la estación el tren de vuelta. Podría tardar medio día o cosa así. Resolví con mal humor reconocer mi identidad. Sí, agregué casi inmediatamente. Soy el señor Castel. El chofer me miró con asombro. Tome, le dije entregándole mi valija y mi caja de pinturas. Caminamos hasta el auto. La señora María ha tenido una indisposición, me explicó el hombre. ¿Una indisposición?, murmuré con sorna. ¿Cómo conocía esos subterfugios? Nuevamente me acometió la idea de volverme a Buenos Aires, pero ahora, además de la espera del tren, había otro hecho, la necesidad de convencer al chofer de que yo no era, efectivamente,
Castell o quizá la necesidad de convencerlo de que si bien era el señor Castell, no era loco. Medité rápidamente en las diferentes posibilidades que se me presentaban y llegué a la conclusión de que en cualquier caso sería difícil convencer al chofer. Decidí dejarme arrastrar a la estancia. Además, ¿qué pasaría en caso de devolverme? Era fácil de prever porque sería la repetición de muchas situaciones anteriores. Me quedaría con mi rabia, aumentada por la imposibilidad de descargarla en María. Sufriría horriblemente por no verla, no podría trabajar y todo en honor a una hipotética mortificación de María. Y digo hipotética porque jamás pude comprobar si verdaderamente la mortificaban esa clase de represalias. Hunter tenía cierto parecido a Allende. Creo haber dicho ya que son primos. Era alto, moreno, más bien flaco, pero de mirada escurridiza. Este hombre es un abúlico y un hipócrita, pensé. Este pensamiento me alegró, al menos así lo creí en ese instante. Me recibió con una cortesía irónica y me presentó a una mujer flaca que fumaba con una bombilla larguísima. Tenía acento parisiense. Se llamaba Mimi Allende. Era malvada y miope. Pero ¿dónde diablos había metido María? ¿Estaría indispuesta de verdad entonces? Yo estaba tan ansioso que me había olvidado casi de la presencia de esos entes. Pero al recordar de pronto mi situación, me di bruscamente vuelta en dirección a Hunter para controlarlo. Es un método que da excelentes resultados con individuos de este género. Hunter estaba escrutándome con ojos irónicos, que trató de cambiar instantáneamente. María tuvo una indisposición y se ha recostado, dijo, pero creo que bajará pronto. Me maldije mentalmente por distraerme. Con aquella gente que era necesario estar en constante guardia. Además, tenía el firme propósito de levantar un censo de sus formas de pensar, de sus chistes, de sus reacciones, de sus sentimientos. Todo me era de gran utilidad con María. Me dispuse pues a escuchar y ver y traté de hacerlo en el mejor estado de ánimo posible. Volví a pensar que me alegraba el aspecto de general hipocresía de Hunter y la flaca. Sin embargo, mi estado de ánimo era sombrío. Así que usted es pintor, dijo la mujer miope, mirándome con los ojos semicerrados como se hace cuando hay viento con tierra. Ese gesto, provocado seguramente por su deseo de mejorar la miopía sin anteojos, como si con anteojos pudiera ser más fea. Me sentí ofendida. Me lo tomé personal. Aumentaba su aire de insolencia e hipocresía. Sí, señora, respondí con rabia. Tenía la certeza de que era señorita. Castell es un magnífico pintor, explicó el otro. Después agregó una serie de idioteces a manera de elogio, repitiendo estas pavadas que los críticos escribían sobre mí cada vez que había una exposición, sólido, etc. No puedo negar que al repetir esos lugares comunes revelaron cierto sentido del humor. Vi que Mimi volvía a examinarme con esos ojitos semicerrados y me puse bastante nervioso, pensando que hablaría de mí. Aún no la conocía bien. ¿Qué pintores prefieres?, me preguntó como con quien está tomando examen. No, ahora que recuerdo, eso me lo preguntó después que bajamos. Apenas me presentó a esa mujer que estaba sentada en el jardín, cerca de una mesa donde se habían puesto las coas para el té. Hunter me llevó adentro a la pieza que me habían destinado. Mientras subíamos, la casa tenía 2 pisos. Me explicó que la casa con algunas mejoras era casi la misma que había construido el abuelo, el viejo casco de la estancia del bisabuelo. ¿Y a mí qué me importa?, pensaba yo. Es que tiene un humor, un carácter. Era evidente que el tipo quería mostrarse sencillo y franco, aunque
aunque ignoró con qué objeto. Mientras él decía algo de un reloj de sol o de algo con sol, yo pensaba que María quizá debía estar en alguna de las habitaciones de arriba. Quizá por mi cara escrutadora, Hunter me dijo: acá hay varios dormitorios. En realidad la casa es bastante cómoda, aunque está hecha con un criterio muy gracioso. Recordó que Hunter era arquitecto. Habría que ver qué entendía por construcciones no graciosas. Este es el viejo dormitorio del abuelo y ahora lo ocupo yo, me explicó señalando el del medio que estaba frente a la escalera. Después me abrió la puerta de un dormitorio. Este es su cuarto, explicó. Me dejó sola en la pieza y dijo que me esperaría abajo para el té. Apenas quedé solo, mi corazón comenzó a latir con fuerza, pues pensé que María podría estar en cualquiera de esos dormitorios, quizá en el cuarto de al lado. Parado en medio de la pieza, no sabía qué hacer. Tuve una idea, me acerqué a la pared que daba al otro dormitorio, no al de Hunter, y golpeé suavemente con mi puño. Esperé respuesta, pero no me contestó. Salí al corredor, miré si no había nadie, me acerqué a la puerta de al lado y mientras sentí una gran agitación levanté el puño para golpear. No tuve valor y volví casi corriendo a mi cuarto. Después decidí bajar al jardín. Estaba muy desorientado. Ese fue el capítulo 24, 23 y 24. Cada vez nos vamos acercando más al desenlace de esta historia. De entrada, o a modo de apertura, ya el próximo capítulo, el 25, es largo. Es bastante largo. Pues largo en lo que cabe la palabra, teniendo en cuenta que los capítulos de este libro han sido cortos y medios. Este es un poco más largo. Está compuesto de 1, 2, 3, 4 hojas. Así que váyanse preparando. El próximo capítulo, recuerden, vamos a leer el capítulo 25. Hoy no hay mucho que decir. Básicamente la lectura estuvo muy tranquila, solamente se trató en que Juan Pablo fue a la estancia a encontrarse con María, pero ya se encontró con Hunter, el primo de Allende. No hay mucho que decir. Fue una lectura muy suave, muy no lenta, pero sí estuvo suave. No hubo casi emociones o contradictorias. Solamente nos mostró un paisaje de lo que estaba viviendo en este momento Juan Pablo, y era que estaba esperando una respuesta por parte de María. Debo admitir que me causó mucha gracia el hecho de actuar de una manera tan impulsiva al recibir la carta de María en donde lo invitaba a la estancia. O sea, era tanto la desesperación y el anhelo que les tenía por recibir una respuesta por parte de ella que tan pronto la recibió. Yo creo que el tipo ni siquiera armó maleta. Yo creo que en su desesperación de llegar a ese lugar, cogió lo primero que había, así que de primerazo siento que no empacó nada. O sea, cuando él hablaba de su maleta y su caja de pinturas, creo que lo más relevante en la vida de él era básicamente sus pinturas, que era la forma de expresión de él, de catalizar básicamente como todas esas emociones y sentimientos reprimidos que albergaba su ser, su alma, su espíritu, no sé cómo llamarlo, su mente también. Pero me gustó. Siento que fue una lectura muy pausada. Esa era la palabra, pausada. No nos llevó tantas emociones, estuvo tranquila. Me gustó, pero me causó gracia eso. O sea, es como cuando ahora alguien te dice, no, pues si quieres llega acá y esa persona coge lo primero que tiene a la mano y se va corriendo al encuentro de esa otra persona. No sé si les haya pasado. A mí sí una vez, no lo voy a volver a hacer, claro.
pero esa emoción que te da por simplemente encontrarte a esa persona con la que tú has estado soñando, has estado pensando, que básicamente eso es ansiedad por verla, no es más. Pero es bonito, o sea, es bueno y malo. Es bonito en el sentido que es algo sano, pero es malo cuando ya eso se convierte en algo mucho más intenso. Por el momento sabemos la personalidad de Juan Pablo, realmente sabemos cómo es él, así que este tipo de actitudes y comportamientos no son muy ajenas ni son muy disparatadas, por decirlo de alguna otra manera, de algo que podría ser él. Así que estuvo bien. Conoció a Mimi, la esposa de Hunter, así que vamos a ver qué nos depara esta historia. Recuerden que él aún no se ha visto con María. En la estancia no sabe en qué habitación está. Por el momento él solamente sabe que tiene una habitación en la cual dormir. Pero ¿podrá dormir? Yo creo que no. Porque solamente pensar que en esa casa está solamente María en compañía pues de Hunter y la esposa, yo creo que él no podrá ni dormir. Ese pobre hombre no podrá ni dormir ni descansar. Mejor dicho, él solamente vive, piensa y por María. Así que vamos a ver qué nos depara en el próximo capítulo. Espero que la lectura del día de hoy les haya gustado. Recuerden que en los comentarios o en la cajita de comentarios ustedes pueden escribir qué les suscitó este capítulo, cómo se sintieron, qué opinan del comportamiento de Juan Pablo. Obviamente es muy cuestionable, pero todas las opiniones están abiertas. Recuerden hacerlo con una manera muy responsable. Cuidemos obviamente las palabras que vamos a decir sin afectar a los demás. Y nada, les deseo un excelente inicio o fin de semana. No sé a qué hora estén viendo esto, no sé si en la mañana, tarde o noche, así que les deseo un excelente día, tarde o noche. Recuerden ser felices, reír mucho y amar con intensidad. Nos vemos en un próximo video. Bye.